Padre, gracias, Señor, por este día, por el privilegio de poder venir a escuchar de tu palabra, Señor, sin ser perseguidos, sin tener que escondernos para hacerlo, Señor. A veces damos esto por sentado, Señor, y sabemos que en muchas partes del mundo, Señor, hay personas que están siendo perseguidas por predicar tu evangelio. Te pido, Padre, que tu palabra sea la que salga de mi boca, Señor, que yo desaparezca por completo, Señor, y que lo que quede en la mente y en el corazón de los que me van a escuchar sea tu verdad, que sea tu mensaje de amor, Señor, y que sea tu amor el que nos cambie la vida. Te damos gracias, Señor, por todo esto y ponemos esta noche en tus manos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, vamos a seguir hablando del brete porque esa es la línea y sí, ya, perdón, que ya me regañaron por no hablar directo al micrófono. Entonces, el enfoque de hoy va a ser ¿para quién breteamos? ¿Verdad? Y es que cuando uno tiene, bueno, primero voy a empezar con una pregunta. ¿Cuántos están estudiando? Levanten la mano. ¿Y trabajando? Ok. Cuando uno tiene como 17, 16, 17, 18 años, tiene que tomar la decisión de qué voy a estudiar. Para algunos es más fácil, para otros es más difícil, pero igual todos paniqueamos, ¿verdad? Porque pensamos como, esta es la decisión más importante de mi vida, lo va a determinar todo, y si lo hago mal, y si escojo mal, y si me equivoqué, y si era otra carrera, y si Dios tenía otro plan para mi vida y yo decidí escoger este. Y si Dios quiere que yo haga otra cosa y yo decidí escuchar a mis papás y esto era lo que decidí estudiar, pero no era por ahí. ¿Les pasó? ¿En algún momento se lo preguntaron? Sí, lo dudaron un poquito también a veces, como, ¿estoy estudiando lo correcto? Bueno, les cuento que eso no se quita con la vejez, lo siento, puede que vuelva a pasar. Y uno a lo largo de la vida se lo puede seguir cuestionando, eso pasa, ¿verdad? No es una decisión determinante, aunque así lo sentimos y así lo pensamos, ¿verdad? A veces podemos cuestionarnos, ¿y si me equivoqué de carrera? ¿Y si Dios quiere que haga otra cosa? Eso está bien, pero cuesta mucho que nos lo digan, ¿verdad? Más bien nos ponen todo este miedo y esta presión de que tenemos que tomar la decisión correcta, porque si no, vamos a arruinar nuestras vidas. Pero, ¿qué nos dice la Biblia? Muchos son los planes en el corazón del hombre, pero el propósito del Señor prevalecerá. Proverbios 19:21. Y eso pasa, ¿verdad? Podemos tener un montón de planes y decir, sí, claro, es por acá, voy a ser abogada por el resto de mi vida. Y después Dios dice, puede que sea más bien por acá. Y todo va a estar bien, ¿verdad? Lo que tenemos que recordar es que los propósitos del Señor son los que prevalecen por encima de lo que nosotros planeamos inicialmente. Y hay otro versículo que me parece súper importante, dice, y todo lo que hagan, háganlo de todo corazón, como para el Señor y no para los hombres. ¿Y por qué les estoy diciendo esto? Porque lo más importante de recordar no es qué estudiamos o en qué trabajamos, sino para quién trabajamos. ¿Y para quién estamos trabajando? Para Dios. En lo que sea que hagamos, ¿verdad? Nuestro corazón debe de tener claro que todo lo que hagamos lo debemos de hacer para el Señor. Y esto es súper importante de tenerlo en cuenta. A Dios no le importa tanto tu título, le importa tu disposición a glorificarlo en lo que sea que haces. Y es que le ponemos tanta presión a ese título. Y lamentablemente los años pasan y la gente le sigue poniendo esa presión a ese título. Y es salud, es solo un título, ¿verdad? Es solo un título. Lo que a Dios le importa es que nuestra vida traiga gloria a su nombre. Y esto es importante de recordarlo porque tenemos que tener presente qué es lo que a Dios realmente le importa de nuestro trabajo. Y es que no importa si sos abogado, si sos ingeniero,
si sos emprendedor, si decidiste ser influencer, si decidiste ser una mamá que se queda trabajando en casa o un papá que se queda trabajando en casa. ¿Verdad? Eso no importa. A Dios lo que le importa es nuestra obediencia a Él y que nuestro trabajo, sea lo que sea que hagamos, traiga gloria a su nombre. A ver qué nos dice su palabra. Así que ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. De eso se trata. A donde estén estudiando, por supuesto, es súper importante aprender, que nos vaya bien, ¿verdad? Pasar, hacer buenos contactos, pero ¿qué es lo más importante ahí donde estamos estudiando? Traer gloria a Dios. Ahí donde estamos trabajando no es un ascenso lo más importante. Lo más importante es traer gloria a Dios. Cuando nos vamos de vacaciones, cuando no estamos trabajando, lo más importante que es traer gloria a Dios. Para eso estamos aquí en la tierra. Nuestro propósito es más grande que una carrera, un título, una profesión o lo que sea que decidamos hacer. Lo más importante es traer gloria a Dios. Hay otro versículo que nos dice: y todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor sirven. ¿Cómo tenemos que hacer las cosas? De todo corazón como para el Señor. Y esto es tan importante porque nuestro trabajo no define quiénes somos. Nuestra obediencia hacia Dios sí. ¿Y por qué es tan importante que todo lo que hagamos lo hagamos como para el Señor? Porque de fijo ustedes ya lo han vivido. De fijo han tenido clases que detestan, que es súper duro, que no se aguantan al profe. Pero ¿cómo hay que hacer las cosas? Como para el Señor. Y espérense que empiecen a trabajar. Cuando tengan un jefe súper difícil y unos compañeros que son más complicados, ¿qué es lo que más tenemos que recordar en esos momentos? Que no estamos trabajando para los hombres. Estamos trabajando para Dios. ¿Y Dios qué es lo que ve? Nuestro corazón y nuestra disposición. Y que independientemente de si nos gusta o no lo que nos están poniendo a hacer o si nos cae bien o no el jefe, tenemos que traer gloria a su nombre. ¿Y cómo hacemos eso? Reflejando el amor de Dios. A donde sea que estemos. Con el peor jefe o con el mejor. Con el peor profe o con el mejor. Tenemos que reflejar el amor de Dios y tenemos que traer gloria a su nombre. Y nos va a tocar. Hay momentos donde vamos a estar trabajando con personas que no queremos, en circunstancias súper complicadas, y lo único que nos va a mantener a flote es recordar quién es nuestro jefe. No es la persona que tenemos al frente. Nuestro jefe es Dios. Y eso nos va a ayudar a hacer las cosas de todo corazón, como si fueran para Él. ¿Por qué también es importante recordar que nuestro trabajo no define quiénes somos, sino la obediencia? Yo les voy a contar un cuento y no saquen cuentas para no sentirme más vieja de lo que ya sé que estoy. Yo tengo, no sé, 16 años en el trabajo en el que estoy. Sí, son muchos años de trabajar en el mismo lugar. Soy abogada. Y cuando yo primero trabajé de asistente en ese lugar y luego ya me hice abogada. Digamos, cuando estaba estudiando, desde que estaba estudiando, trabajaba ahí. Y para llegar a mi puesto, uno tenía que hacer, para que lo contrataran, 7 exámenes. O sea, uno tenía que pasar 7 exámenes para poder que a uno lo aceptaran en el puesto en el que yo estoy. Y justo, yo ya había pasado los primeros 6 exámenes, me había ido súper bien y faltaba como el examen final, que era como con un jurado, por así decirlo, o sea, 3 personas evaluándolo a uno en un examen oral, donde le hacían preguntas tras pregunta tras pregunta, y con base en eso, pues decidían poner una nota.
en ese momento yo iba a Teos los martes y este examen final me tocaba un miércoles, que era muy decisivo respecto de mi futuro laboral y de en qué puesto me iban a poner. Y obviamente tuve una encrucijada gigante de ¿qué hago? Voy a Teos en la noche, porque además me tocaba orar, porque yo estaba en el equipo de oración, entonces yo sabía que no iba a ser solo voy a ir a Teos a la charla, a escucharla y me voy a mi casa, sino que iba a ser voy a Teos a la charla, a escucharla, me tengo que quedar orando y dependiendo de cuántas personas se queden orando, la cosa se va a extender. Y entonces tenía que tomar una decisión de ¿hago eso o me quedo en la casa estudiando? ¿Verdad? Y obviamente todo el mundo me decía cosas diferentes, ¿verdad? Yo oía gente diciendo, como María del Mar, o sea, falte un día Teos, no va a pasar nada. O sea, quédese estudiando porque esto va a definir lo que va a pasar con su vida. Otra gente me decía como, vaya Teos y lo pone todo en manos de Dios y ya está tranquila, ¿verdad? Y uno tiene como un lado de la gente diciéndole una cosa y otro lado de la gente diciéndole otra y yo, Dios, ¿qué hago? ¿Verdad? Y en ese momento creo que tomé la decisión más sabia, que fue ir a Teos. Y obviamente la oración fue la más extensa de la historia, típico, ¿verdad? O sea, duramos como 2 horas de oración. Gloria a Dios por esa oración, porque realmente fue súper fuerte, súper importante para una persona y, ¿verdad? Fue gloria a Dios por esa oración. Y al día siguiente yo tenía el examen. Y obviamente Dios, porque esto fue Dios, no fue que yo haya estudiado demasiado o que era muy gata en lo que hacía, Dios hizo un milagro para que me preguntaran exactamente lo que yo sabía contestar. Y me saqué un 100 en ese examen, ¿verdad? Yo puse a Dios primero y Él se encargó del resto. No les estoy diciendo que eso siempre va a pasar. No les estoy diciendo como así, milagrosamente les van a hacer todas las preguntas exactas que ustedes sí se saben. No. Pero sí que les estoy diciendo que siempre vamos a tener circunstancias en las que vamos a tener que decidir a quién ponemos en primer lugar. Nuestros intereses, nuestra carrera, nuestro trabajo o a Dios. Y en esos momentos es donde se prueba nuestra obediencia y nuestra fe. Mi confianza estaba puesta en Dios, me sacara o no una buena nota en ese examen. Yo sabía que lo más importante en ese momento era ir a servir a Dios. Y que lo más importante en ese momento era hacer esa oración. Y quedarme ahí con esa persona que necesitaba que orara por ella. Y Dios se encargó al día siguiente de mi vida, porque como les conté, llevo 16 años en ese lugar. ¿Qué nos dice su palabra? Mas buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Si nosotros tenemos claro quién es nuestro jefe, nuestro proveedor, nuestro norte, lo más importante de nuestra vida, Dios se va a encargar de todo lo demás. Y eso no significa que siempre nos vamos a sacar cienes, eso no significa que vamos a tener millones, eso significa que Dios va a cuidar de nosotros. Pero tenemos que poner y buscar primero el reino de Dios. Tenemos que ponerlo siempre en primer lugar. Yo honraré a los que me honran. 1 Samuel 2:30. Todo lo que está escrito en la Biblia se vuelve una realidad si vivimos conforme a la voluntad de Dios. Pero no podemos pretender que esto pase si cuando nos toca escoger a quién vamos a servir, no escogemos servir a Dios. ¿Verdad? Y va a pasar. Así como me pasó a mí, estoy segura de que a ustedes también les ha pasado, y si no les ha pasado, sepan que les va a pasar. Van a haber momentos en la vida, y muchos, en los cuales uno tiene que escoger si se sirve a uno mismo, o si sirve a un jefe, o si sirve a Dios. Y siempre la respuesta va a ser, sirvamos a Dios. Cuando pones primero a Dios, Él pone en orden todo lo demás. Y es que cuando uno está estudiando
y cuando está como en los primeros momentos del trabajo es como un poquitito más fácil, ¿verdad? Porque uno tiene a los compas cerca y todos vienen y vamos todos juntos a Teos, vamos todos a las charlas, pero conforme uno va creciendo se vuelve un poquitito más difícil perder, o sea, no perder ese norte y no perder esa conexión y no recordarnos de poner primero a Dios. ¿Y por qué? Porque pensamos, uy, no, tengo un deadline en el trabajo y si no lo termino ya me van a echar. O pensamos, ay, no, si no llego a esta conferencia demasiado importante, mi jefe me va a matar por haber escogido ir a escuchar una charla en lugar de venir a la conferencia. ¿Verdad? Cuando vamos creciendo pensamos o tendemos a engañarnos a pensar como, uy, es que esto es demasiado importante porque es mi trabajo real, entonces no puedo no ir primero a lo que mi trabajo me manda. Y ese es un error constante que cometemos conforme vamos creciendo. No podemos perder esa fe absoluta de saber, no importa lo que me están pidiendo, si Dios me está pidiendo otra cosa, tengo que hacerle caso a Dios. Y por eso es tan importante que conforme van creciendo, sigan reuniéndose en grupos como este, sigan teniendo cerca personas que aman a Dios de todo corazón, porque ellos son los que nos jalan y son las voces que dicen, vaya ateos, vaya y quédese orando, en lugar de escuchar las otras voces que dicen, no, su trabajo es más importante, ¿verdad? Porque siempre vamos a tener ese pleito. Pero si son más las voces que nos dicen, vaya ateos, vaya haga la oración, vaya a leer la Biblia, esté cerca de Dios, es más probable que le hagamos caso a esa voz y que sigamos cerca de Dios. De hecho, nuestra identidad no está en lo que hacemos, sino en quién nos llamó. Y eso es súper importante de recordar, sobre todo en la actualidad, donde tenemos acceso en la mano a la vida de todo el mundo, ¿verdad? O sea, y además pensamos lamentablemente que lo que vemos en redes, en la red que escojan, es la realidad. Por supuesto que no. En las redes vemos lo más bonito de la gente, la profesión preciosa y perfecta. Hace poco estaba viendo una entrevista de Mr. Beast, ¿saben quién es? Y que, ¿verdad? Y que todo el mundo es como, ay, sí, quiero ser como él, qué chido, no sé qué. Él me decía como, o sea, yo lo paso pésimo en muchos casos y he estado deprimido un montón de tiempo, ¿verdad? Entonces ese lujo y esa fama que a veces nos deslumbra es fake, ¿verdad? Sí, pueden tener toda la plata del mundo, pueden tener toda la fama del mundo, pero sin Dios eso no tiene sentido. Podés tener la mejor profesión, la que quisiste siempre, ser el top CEO de la empresa a la que siempre soñaste trabajar. Que si no tenés a Dios, eso no te va a servir de nada. Simplemente vas a tener un título o vas a tener mucha plata en el banco. Eso no nos hace felices. Eso no nos va a llenar el corazón. Eso no nos va a dar paz. Dios nos llena el corazón y Dios nos da paz. Y es que muchas veces cuando tenemos que escoger una carrera, pensamos que esa carrera es nuestra identidad o que nuestro propósito está en un currículum. Pero no. Nuestro propósito es traer gloria a Dios y nuestra identidad es ser hijos de Dios, más allá de cualquier título que podamos obtener en esta tierra. ¿Qué nos dice su palabra? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:10. Dios nos hizo con un propósito en esta tierra que va más allá del título que queramos ponernos o que decidamos que vamos a tener en la vida. Dios nos hizo para que traigamos a la tierra buenas obras y para que esas buenas obras hagan que traigamos gloria a su nombre y que otras personas, al ver nuestras buenas obras, decidan acercarse a Dios. Y es que en el trabajo que estén, en la universidad que estén, en la carrera que estén, siempre van a poder hacer buenas obras. Siempre.
No importa lo que estudien, no importa lo que hagan, siempre tenemos la posibilidad de hacer buenas obras. ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O me esfuerzo para agradar a los hombres? Si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Gálatas 1:10. Y eso es demasiado importante, tenerlo presente, porque tenemos que agradar a Dios, a nuestro jefe principal. Nuestras buenas obras no deberían de ser para glorificarnos a nosotros mismos. Las bendiciones que recibimos no deberían de ser para glorificarnos a nosotros mismos. Y de hecho en este instante me estoy acordando, después de ese examen, cuando salí del examen y pues como que se corrió la ola en la oficina, que me había sacado un 100, llegó un compañero de trabajo como a felicitarme, ¿verdad? Y como, ¡ay, Mari, qué gata, qué bien, no sé qué! Y me acuerdo que, y eso es solo porque en serio era el Espíritu Santo y estaba re pegada a él. Y yo le respondí como, no, es que eso fue un milagro, eso fue obra de Dios. O sea, me preguntaron exactamente lo que me sabía porque Dios quiso. Y entonces el maestro se empieza a enojar. O sea, le estorbó demasiado mi respuesta. Obviamente era ateo, ¿verdad? Y era como, no, María del Mar, eso fue porque usted estudió. Y yo, no, por supuesto que yo estudié. Pero me pudieron haber hecho preguntas de algo que yo no hubiera podido contestar. Si Dios no hubiera querido que yo pasara ese examen, me hubieran hecho preguntas que yo no hubiera podido contestar y listo. Por más que hubiera estudiado todos los días, a toda hora. Y más se enojaba, ¿verdad? Era como, jamás, María del Mar, qué necia, que obviamente fue porque usted estudió, ¿verdad? Me estoy acordando de esto porque básicamente las bendiciones que Dios nos da no es para que nosotros digamos, qué gata soy, me fue demasiado bien. Es para que digamos, qué bueno fue Dios conmigo y me dio estas bendiciones. Y así como me las dio a mí, se las puede dar a ustedes, ¿verdad? El propósito de que Él nos dé estas cosas es para que traigamos gloria a su nombre. Y tenemos que recordar que al que tenemos que agradar no es a los hombres a nuestro alrededor, no es a las personas que están a nuestro alrededor. Al único que debemos de agradar es a Dios. ¿Por qué es importante, volviendo al título anterior, recordar que nuestra identidad está en Dios y no en un título o en una carrera? Porque las cosas pueden cambiar en cualquier momento. Y si nuestra identidad está basada en una carrera o en un título o en un puesto de trabajo y no en Dios, si eso cambia, nos podemos venir al piso en un segundo, porque estaríamos valorándonos en algo que no tiene sentido. Tu llamado puede cambiar, pero tu propósito sigue siendo el mismo, glorificar a Dios. Y eso lo tenemos que tener presentes, porque como les decía al principio, ¿verdad que les costó decidir qué querían? Y que les dije como, eso no cambia con los años. Bueno, yo hace un tiempo he estado viviendo un proceso de transición, 16 años dedicándome a lo mismo, siendo abogada, y en algún punto, y he de admitirlo haciendo esta charla, yo digo, qué rajado, que es cierto, porque me costó, parte de mi identidad se arraigó en soy abogada, ¿verdad? Y yo, ¿verdad? De alguna manera se volvió parte de mi identidad el ser abogada. Pero a mí me gustan otras cosas también y decidí hacerme life coach y estudiar psicología. Cuando yo decido dar este cambio, pues tengo así como todo un caos, ¿verdad? Y ahí como, ok, soy un toque. Si no soy abogada, ¿quién soy? ¿Verdad? Empiezo a tener como esta mini crisis de identidad de, ok, he hecho esto toda mi vida, lo quería desde que era una niña, ¿qué pasa si ya no quiero esto y quiero otra cosa? Y gracias a Dios y a su infinita bondad de que Él está cerca de nosotros siempre, su voz me decía, usted es abogada cuando yo quiero que sea abogada.
Y si tiene que ser maestra en Irak, como ya me tocó, es maestra. Y si tiene que ser psicóloga, lo va a hacer, porque usted es mi hija y hace lo que yo digo y lo que yo quiero. Su identidad no está en una profesión o en un título o en una carrera. Su identidad está en hacer mi voluntad y en ser mi hija. Y eso me ayudó demasiado, porque si no, muy probablemente me hubiera quedado paralizada, hubiera dicho, no, tengo que ser abogada por siempre, porque ya eso fue lo que escogí y ahora cómo voy a cambiar, ¿verdad? Y ha sido lindísimo porque eso me abrió la oportunidad de decir como, ok, no, puedo probar otras cosas y hay otras maneras en las cuales puedo ayudar a las personas y hacer que se acerquen a Dios. Y los años que llevo de ser coach han sido increíbles porque a diferencia del derecho, donde no me puedo meter tanto en la vida espiritual de las personas, como coach sí puedo. Y entonces Dios lo está usando de una manera, y me está usando a mí de una manera completamente distinta para hacer que las personas se acerquen a Él. Y ese es el propósito de los dones y de las bendiciones que Él nos da. Se trata de traer gloria a su nombre. Y es chivísima porque además en el proceso Él nos bendice, porque a mí me está encantando ser coach. Es de las cosas más cool. Y entonces como, qué cool. Puedo hacer lo que quiera hacer cuando Dios quiera cambiarme de profesión. Como les conté, en algún momento de la vida fui de misionera a Irak y me tocó ser teacher, me tocó ser maestra de inglés, cosa que en la vida me hubiera imaginado, pero Dios nos da los recursos que necesitamos en el momento en el que los necesitamos para traer gloria a su nombre. Así que, si en algún momento sienten que Dios los está llamando a algo diferente ahora, no paniqueen, es normal que uno sienta esas emociones, es normal tener un poco de miedo, pero no se dejen paralizar. Si escogieron una profesión, si escogieron una carrera y después dijeron como, uy no, por ahí no era, tengan paz, porque Dios en cada lugar donde nos lleva, nos ayuda a aprender y a obtener las herramientas que necesitamos para aplicarlas en otro momento de la vida. Nada se desperdicia. Todo lo que en algún momento aprendieron, en otro momento lo van a poder aplicar. Así que no tengan miedo si sienten que tienen que cambiar de carrera, si sienten que tienen que cambiar de profesión, si sienten que tienen que cambiar de puesto laboral, o si toda la vida dijeron, uy, yo voy a ser esta profesional, mega exitosa y corporate es lo mío, y después dijeron, quiero ser mamá o quiero ser stay dad, eso también está bien. Porque nuestra identidad nunca debería depender de un título, de un puesto o de un salario. Siempre tenemos que tener claro que nuestra identidad debe de estar en Dios. He aquí yo hago cosas nuevas. Pronto saldrá a luz. No las conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. A veces nos podemos sentir así. A veces podemos sentir como, ya, esto fue, aquí me quedé. Pero eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Él abrirá caminos en el desierto y ríos en la soledad. Él nos va a dar las herramientas que necesitamos para hacer esos cambios y para vivir esas transformaciones. Si Él nos llama a hacer algo distinto, Él va a proveer lo que necesitamos para que lo podamos cumplir. Presenten sus cuerpos en sacrificio vivo. No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios. Romanos 12, 1 y 2. Eso es demasiado importante, porque puede ser que nosotros ya nos hayamos fixed, así en una idea de que esto es lo que tiene que ser nuestra vida, y constantemente tenemos que estarle preguntando a Dios cuál es la voluntad de Él para nuestras vidas. Como lo veíamos en el versículo del principio, nosotros podemos hacer los planes que sean, pero el propósito de Dios es el que debe de prevalecer. Entonces, no tengan miedo, porque a veces nos da miedo de decirle a Dios como, hey, ¿y ahora para dónde? No es por aquí, está bien.
Hagamos esas oraciones difíciles. Pongamos en manos de Dios esos sueños que parecen imposibles. Quitémonos esa mentalidad de que somos el título que tenemos, la carrera que estudiamos o el sueldo que percibimos. Somos hijos de Dios y Él hace cosas extraordinarias si nosotros le decimos y lo dejamos que trabaje y que actúe en nuestras vidas. Así que no dejen nunca de consultarle a Dios cuál es su voluntad. Se lo preguntaron cuando tenían 17, síganselo preguntando todos los días hasta que los lleve a pasar una eternidad con Él. Dios puede darte una nueva asignación. ¿Estás dispuesto a recibirla? Si Dios les dice, vámonos por otro camino, ¿ustedes están dispuestos a decirles que sí? Y esa pregunta nos la tenemos que hacer constantemente, porque esa pregunta nos demuestra dónde está nuestro corazón. Porque si no estamos dispuestos a decirle que sí siempre a Dios, hay algo que tenemos que revisar en nuestros corazones y hay algo que tenemos que poner en oración. Si nosotros consideramos que nuestros planes son mejores que los de Dios, hay algo que tenemos que revisar en nuestro corazón. Hay algo que tenemos que poner en manos de Dios. Y ahora les voy a dejar un llamado a la acción bastante sencillo para estos días, que es básicamente hacerle estas preguntas a Dios. ¿Estoy trabajando como para ti o como para agradar al mundo? En el caso de los que están estudiando, ¿están llegando a estudiar para la gloria de Dios o para agradar al mundo? Identifica una actitud o pensamiento que no honra a Dios en tu trabajo actual o en sus clases actualmente. ¿Hay algo que estamos haciendo que no le gusta a Dios? Puede ser lo que sea, puede ser, estoy llegando tarde a trabajar todos los días. ¿Dios querrá que yo haga eso? Puede ser, no estoy ayudando a mis compañeros y no estoy dando esa milla extra. Recordemos que estamos trabajando para Dios y no para los hombres. Todas esas cosas malas que a uno le pasan por la cabeza, cuando está trabajando, recuerden que nuestro jefe es Dios y Él sabe todo lo que está pasando por nuestra cabeza y también todo lo que estamos haciendo. Entonces, pidámosle que nos muestre si algo de lo que estamos haciendo no le agrada. La otra es, intentemos pedirle a Dios que cambie nuestro enfoque. Pongámoslo en manos de Él. ¿Cuál es nuestro enfoque al ir a estudiar? ¿Cuál es nuestro enfoque al ir a trabajar? ¿Lo estamos viendo como el lugar donde podemos traer gloria a Dios? ¿O lo estamos viendo como el lugar nada más para que nosotros crezcamos personalmente o económicamente? Cada vez que vamos a la U o cada vez que vamos al trabajo, pensamos si ese compañero del brete que nos cae tan mal tiene a Dios en el corazón. Pensamos en su eternidad o solo pensamos, ese me cae pésimo. En cada lugar donde estamos podemos hacer una diferencia y esa diferencia solo la podemos hacer si estamos conectados a Dios y enfocados en traer gloria a su nombre y enfocados en expandir su evangelio. Aquí, probablemente se van a encontrar a personas que están en las mismas de ustedes, buscando a Dios. Por eso están acá. Pero en la U, con sus profes, en la oficina, con sus jefes, se van a encontrar muchas veces a personas que no tienen la menor idea de lo que es tener una relación con Dios. Y al único cristiano que van a conocer en sus vidas es a ustedes. Ustedes pueden hacer una diferencia en las vidas de esas personas, pero tienen que estar enfocados en que están trabajando para Dios y que en cada lugar donde están pueden hacer una diferencia. Con solo decirle, hey, ¿no quiero ir conmigo a Teos el jueves? O decirles, hey, le compré una Biblia, solo porque sí. Cosas tan pequeñas como esa pueden cambiar la vida de una persona. Y ustedes pueden ser el instrumento que Dios use para transformar esas vidas con solo
estar atentos a las necesidades de esas personas que están a su alrededor. Y con solo decirles palabras tan sencillas como, hey, Dios me puso a orar por usted. Hey, ¿usted conoce a Dios? Si no, yo le cuento un poco de Jesús. Sí, implica salir de nuestra zona de confort, pero también implica recordar que nuestro jefe es Dios y que trabajamos para su reino y para su gloria. Siempre tenemos que recordar que cuando trabajamos para Dios, no trabajamos en vano. Por tanto, mis amados hermanos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Esa palabra que le podemos decir a alguien, esa invitación de una persona ateo, ese regalarle una Biblia, ese regalarle esas tarjetitas con versículos a alguien, eso no vuelve vacío. Hay personas que eso es lo único que van a escuchar de otro ser humano de la edad de ellos contándoles de Jesús. Ese trabajo no es en vano, aunque en ese momento la persona tal vez no lo reciba de una manera positiva, sepan que el trabajo de ustedes es sembrar la semilla. Dios se encarga del resto. Él es el jefe. Él sabe cómo hacer el resto, pero necesita que nosotros hagamos nuestra parte. Porque nuestro trabajo para el Señor no es en vano. Hay que recordar que Dios no nos mide por nuestros éxitos. A Dios no le importa cuántos títulos tenemos, a Dios no le importa si tenemos una maestría, no le importa si tenemos un doctorado, no le importa si somos pastores, no le importa si nos quedamos en la casa trabajando. A Dios lo único que le importa es nuestro corazón y que estemos dispuestos a ser obedientes a Él y a hacer su voluntad y a traer gloria a su nombre. Dios no te mide por tu éxito, tampoco lo que te mide es por tu fidelidad, por lo dispuesto que estés a hacer su voluntad. ¿Y cuál es la manera de tener fidelidad a Dios? Aceptando a Jesús en el corazón. Así que si alguno de ustedes no ha aceptado a Jesús en el corazón, los insto a que sea lo primero que hagan. Vayan y hagan esa oración y pídanle a Jesús que venga a vivir en sus corazones y díganle, quiero que usted sea mi jefe para siempre. Quiero que usted sea el Señor de mi vida y estoy 100% dispuesto a obedecerlo. Porque ese es el paso 1. Si no le entregamos nuestra vida a Dios, nada de lo que dije tiene sentido. Ese es el primer paso que tenemos que dar. No importa el lugar, si Dios está contigo, ese es tu campo de misión. Lo que les decía, donde sea que estén, aunque no estén trabajando, aunque no estén en clases, están de vacaciones, igual háblenle a las personas a su alrededor sobre Jesús. Recordá cada día quién es tu verdadero jefe. Nuestro verdadero jefe es Dios. Vamos a orar. Padre, gracias por ser el mejor jefe del mundo. Gracias por todas las bendiciones que nos has dado. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a recordar que nuestro propósito aquí en la tierra es traer gloria a tu nombre. Y que nuestra vida se trata, Señor, de contarle al mundo entero que Jesús es el único camino, verdad y vida. Ayúdanos, Señor, a estar completamente dispuestos a ser obedientes a ti y a servirte en lo que sea que nos pidas. Ayúdanos a confiar, Señor, en que si nosotros buscamos primero tu reino y tu justicia, vos te vas a encargar de todo lo demás. Te pido, Señor, que toda presión del mundo, que todo estrés que nos ponen, que nos ponemos también a nosotros mismos, Señor, podamos entregarlo en tus manos, Padre, y que podamos confiar en que si nosotros te ponemos en primer lugar, vos te vas a encargar de todo lo demás. Te damos gracias, Señor, infinitas por tu amor y ponemos todo esto en tus manos en el nombre poderoso de Jesús. Amén.